Buenos días a todos, queridos hermanos de la comunidad del Perpetuo Socorro, y a todos los que siguen día con día una breve reflexión sobre el Evangelio. El día de hoy, martes de la semana 14 del tiempo ordinario, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, del capítulo 9, de los versículos 32 al 38, que dice así. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Hermanos, podríamos dividir en dos este evangelio. El primero, en donde nos habla de un hombre que estaba poseído por un demonio. Y que entonces Jesús le dijo al demonio, sal. Y el demonio salió y el hombre empezó a hablar. Hizo un milagro. Le recobró el habla a la persona que necesitaba glorificar a Dios, que necesitaba que pudiera con sus propias palabras decirle al Señor gracias por todo lo que hace y dice cada día por él. Pero al mismo tiempo se quedó maravillado de la gente que decía, ¿con qué maravilla hace esto? No creían todavía bien que fuera Jesús el Hijo de Dios y por eso se quedaban, ¿con qué poder lo hace? ¿Qué será? ¿Un brujo? ¿Un mago? ¿Qué será? No confiaban bien en él y después algunos decían, por eso es que hace estas cosas con el poder del príncipe de los demonios. Recordemos un pasaje anterior de la Sagrada Escritura donde dice también que Jesús dijo que un reino dividido no puede subsistir. Si él fuera un demonio y lo hace con el poder del príncipe de los demonios, no se puede subsistir. Recordemos que todos los milagros que Jesús hace es para gloria y alabanza de Dios Padre. No lo hace para que lo alaben a Él, no lo hace para que lo glorifiquen a Él, sino para que le den gloria al Padre, como lo escuchábamos también en el Evangelio del domingo. Cuando empezaba el Evangelio decía, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Así es todo lo que hace Jesús. Todo lo hace para gloria y alabanza del Padre. Así también nosotros pudiéramos decirle, tal vez no tenemos un demonio mudo o algún demonio que nos haga hacer algunas cosas como las hemos escuchado en la Sagrada Escritura, pero tal vez tenemos el demonio de la avaricia, de la ira, de la envidia, de la gula, qué sé yo, de la soberbia, en donde entonces tendremos que pedirle al Señor que nos libere de ese pecado, que nos libere de ese demonio para poder glorificar también a Dios, para poder también ser testigo y testimonio del amor y de la misericordia del Padre. Solo así, queridos hermanos, lo vamos a poder lograr. Solo así vamos a poder ser testimonio de ese amor y de esa misericordia que el Padre tiene. La segunda parte del Evangelio nos narra y nos dice algunos aspectos que ya nos dan un poquito más de esperanza y más de consuelo, porque nos dice que entonces el Señor iba por todos los pueblos enseñando. Recordemos que esa era su misión de Jesús, ir en todas partes, aldea a la que se encontraba, gente a la que se encontraba, ciudad a la que se encontraba, le transmitía la palabra de Dios, les anunciaba el reino de los cielos. Y hoy nos dice que toda la gente se acercaba a él y le llevaba enfermos y los curaba de sus dolencias, de sus enfermedades, de todo lo que tenían. Esperemos que al seguir al Señor no solamente haya sido por el interés de ser sanados, sino porque verdaderamente a través de la sanación pudieron ellos haber descubierto el amor tan grande que el Padre tiene y que se manifiesta en cada uno de ellos. Después nos dice también una palabra que hay que entenderla bien claro, queridos hermanos, cuando dice, al ver a toda la comunidad, se compadecía de ellas. Es decir, el Señor se preocupaba. El Señor tenía miedo de que algo les fuera a pasar, de que no comieran bien, de que no descansaran bien. No tenía lástima. Lástima es una cosa totalmente distinta. Cuando nosotros le tenemos lástima a alguien, es porque nada más decimos, ay, mira, pobrecito, qué lástima me da que no tiene para comer. Pero no haces nada tú por ayudar a la persona para que coma. Eso es tener lástima. El Señor se compadecía. Es decir, no solo veía el problema que tenían o la situación en la que vivían, sino que se esforzaba y hacía algo
por mejorar la situación del hombre que vivía. Y luego termina diciendo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hoy más que nunca, queridos hermanos, necesitamos orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Necesitamos orar para que haya hombres, jóvenes, hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida al servicio de los demás. Sí, es tal vez un llamado para aquellos que tienen la vocación específica para ser sacerdotes o religiosas, pero también es un llamado que tiene para todos los que son bautizados y los que creen en Él. Un llamado para anunciar, un llamado para transmitir, un llamado para llevar el mensaje de Dios en todos los rincones del mundo, en donde quiera que nos encontremos. No necesitamos ir a otros países extranjeros. Necesitamos a veces empezar en nuestra casa, con nuestra familia, con los vecinos, en el trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Que seamos nosotros testimonios verdaderos del Señor, que podamos descubrir la cercanía de ese Dios que nos ama, que está cercano a nosotros y que hoy quiere descubrir nuestra vida. Que al ser llamados por el Señor, queridos hermanos, seamos capaces de responderle de la manera que Él espera, con generosidad, con entusiasmo, pero siempre, siempre confiando en que el Señor nos ayudará y Él nos enseñará lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a nosotros a comprender mejor que el Señor nos llama, nos invita y nos exhorta como hijos suyos a poder llevar el Evangelio. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan todos un buen día.